Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Qué gran momento para iniciar un nuevo análisis a fondo. De esas exploraciones que realmente, marcan un antes y un después en cómo entendemos la realidad. Hoy tenemos sobre la mesa un tema verdaderamente colosal para quienes nos escuchan. Y tanto. Es que es un rompecabezas de una complejidad tremenda. Totalmente. Y para este análisis, hemos procesado una pila de documentos fascinantes aportados por una persona de nuestra audiencia. Hablamos de reportes militares, ruedas de prensa oficiales y análisis periodísticos muy exhaustivos. Nuestra misión de hoy es diseccionar la cronología exacta del espectacular operativo militar que acabó con la vida de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y no solo eso, sino también analizar el caos sin precedentes que se desató justo después. ¿Qué va? Porque lo fascinante de esto es que si lo analizamos con frialdad y nos ceñimos a los datos, este caso ilustra un fenómeno social y organizativo muchísimo más amplio. No estamos hablando de una simple banda delictiva local para nada. ¿Qué va? Las organizaciones criminales modernas han evolucionado hasta funcionar de una manera casi idéntica a las gigantescas corporaciones multinacionales. Tienen cadenas de suministro globales, divisiones logísticas increíblemente sofisticadas y, como veremos hoy, unas estrategias de sucesión corporativa que son absolutamente despiadadas. Vale, vamos a ir desempacando todo eso poco a poco porque tiene muchísima tela que cortar. Pero antes de adentrarnos en los detalles tácticos, hay una regla de oro fundamental para nuestra exploración de hoy. Fundamental, sí. Es importantísimo dejar clarísimo y con total imparcialidad que absolutamente toda la información que vamos a manejar proviene estrictamente de las fuentes que se nos han proporcionado. Nuestra intención aquí no es tomar ninguna postura política sobre las estrategias de seguridad del Estado, ni respaldar visiones concretas. Exacto. Es vital mantener esa objetividad en todo momento. Principalmente porque los hechos documentados por sí solos ya son lo bastante abrumadores. El objetivo es única y exclusivamente reportar de forma neutral los datos para intentar comprender la inmensa magnitud de lo ocurrido. Y estamos hablando de una operación que movilizó recursos a un nivel que rara vez sale a la luz pública con tanto detalle. O sea, es impresionante. Pues a ver, vamos a desgranar todo esto desde el principio. Todo arranca con una labor de inteligencia de altísima precisión, casi de película. Nos situamos en el 20 de febrero. La inteligencia militar central logra ubicar a un hombre de absoluta confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho. Siguen a este individuo sin levantar sospechas y los conduce directamente hasta unas cabañas aisladas en un poblado llamado Tapalpa, en el estado de Jalisco. Allí, esta mujer se reúne con el capo. Al día siguiente, el 21 de febrero, ella abandona el inmueble, pero la inteligencia confirma algo crucial. Que él sigue allí. Exacto. El Mencho no se ha ido. Permanece en las cabañas rodeado por su anillo de seguridad más íntimo. Y es en ese preciso momento cuando se diseña toda la operación bajo un concepto militar que me pareció francamente fascinante en los reportes. Sí, se aplica un axioma doctrinario muy arraigado en las Fuerzas Armadas a nivel global, que dice: quien ejecuta, planea. Espera, para entenderlo bien, ¿eso qué significa en la práctica? Porque suena muy técnico. A ver, significa que la operación no la diseñaron un grupo de generales sentados en una oficina a 300 kilómetros de distancia, moviendo fichas en un mapa. Fueron los propios elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, quienes trazaron el asalto final. O sea, los que iban a entrar. Ellos mismos. Planearon por dónde y cómo iban a entrar, precisamente porque iban a ser los primeros en poner el pie en el terreno y jugarse la vida. Esto elimina a la burocracia en el momento crítico y adapta la estrategia a la realidad inmediata del terreno. Madre mía, eso le da un nivel de realismo táctico impresionante. Sabían exactamente a lo que se enfrentaban. Y el despliegue, según los documentos, fue una maquinaria operativa tripartita masiva. Así es. Fue una coordinación milimétrica. Por un lado, una fuerza terrestre de élite avanzando hacia el objetivo. Por otro, una fuerza aeromóvil compuesta por 6 helicópteros. Pero fíjate que aquí hay un detalle táctico brillante. Esos helicópteros no llegaron a Jalisco de inmediato. Se quedaron en situación de alerta en bases de estados aledaños. Claro, para no alertar a los halcones del cártel. Si ven 6 helicópteros militares sobrevolando Jalisco de repente, el factor sorpresa desaparece por completo. Exactamente. El objetivo era mantener un secreto absoluto en el espacio aéreo local.
Y finalmente contaban con un tercer componente que era el apoyo aéreo continuo mediante aviones texanos de la Fuerza Aérea Mexicana, proporcionando vigilancia y cobertura desde las alturas. Llegamos entonces a la noche del 22 de febrero. Las plataformas aéreas confirman no solo la presencia del objetivo en las cabañas, sino que todo su personal de seguridad está fuertemente armado en el perímetro. Y aquí los reportes mencionan que los militares aplican lo que llaman ley de flagrancia. Sí. Entiendo que esto significa que, al estar viendo a gente armada, el delito se está cometiendo en directo y no necesitan esperar a un juez para intervenir, ¿verdad? Tienen luz verde legal inmediata. Lo has definido a la perfección. Al confirmar el armamento pesado, hay flagrancia. Inician el cerco táctico, recordando además que este hombre ya contaba con 2 órdenes de aprehensión previas por delincuencia organizada y al acercarse el perímetro militar, se desata un infierno absoluto. Tela. Los reportes describen el choque armado como algo de una violencia extrema. El equipo de seguridad del cártel abre fuego inmediatamente contra los militares. El Mencho intenta escapar hacia el bosque, abandonando en su huida un arsenal que parece sacado de una zona de guerra internacional. Ese arsenal abandonado es de hecho un indicador perfectísimo del nivel de amenaza que representa esta organización. Dejaron atrás 8 vehículos, incluyendo todoterrenos tipo Racer, múltiples armas largas de asalto y lo que verdaderamente cambia la perspectiva, 2 lanzacohetes. ¡Ostras! Uno de ellos tipo Blindicate y el otro un RPG. A ver, tener lanzacohetes ya es una locura, pero las fuentes hacen muchísimo hincapié en ese RPG en particular. ¿Por qué es tan relevante? Porque no es un arma cualquiera. Es un lanzacohetes de fabricación rusa. Y el contexto histórico de este armamento es escalofriante si lo conectamos con el panorama general. Es exactamente el mismo tipo de armamento antiaéreo que este mismo cártel utilizó en el año 2015 para derribar, literalmente, un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana. Madre mía. Fue en la zona de Autlán de Navarro, durante un operativo previo donde también intentaron capturarlo. Que un grupo criminal posea la capacidad logística para importar armamento antiaéreo ruso y la capacidad operativa para derribar aeronaves militares borra por completo la línea entre seguridad pública y defensa nacional. Es que estamos hablando de capacidades militares convencionales en manos de una empresa criminal. En medio de esta lluvia de balas, el Mencho y su círculo más cercano logran internarse en una zona boscosa muy densa aledaña a las cabañas de Tapalpa. Sí. Comienza una cacería literal entre la maleza en plena noche. Los sicarios, viéndose acorralados por las fuerzas especiales, llegan a impactar con sus armas a uno de los helicópteros de la Fuerza Aeromóvil Militar que daba apoyo. Y el daño es lo suficientemente severo como para obligar a la aeronave a abortar su misión y realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana, en Sayula. Afortunadamente, los reportes oficiales confirman que ningún militar resultó herido en ese aterrizaje forzoso. Pero la presión de las tropas en tierra es implacable. Repelen la agresión y finalmente el Mencho y 2 de sus escoltas resultan gravemente heridos en el enfrentamiento en el bosque. Y aquí es donde la historia da un giro hacia una logística que demuestra el tremendo poder de intimidación de este grupo. Una vez asegurada la zona, el equipo de sanidad militar interviene. Evalúan a los heridos y determinan que la gravedad de las lesiones requiere una evacuación médica urgente. Solicitan un helicóptero para trasladarlos inmediatamente a un centro hospitalario. Sin embargo, el Mencho, sus 2 escoltas y un oficial militar que también resultó herido en el fuego cruzado, fallecen durante el trayecto. Pero lo que resulta verdaderamente revelador al leer las fuentes no es solo el fallecimiento, sino la ruta que tomó ese helicóptero de evacuación. Claro, el desvío. Exacto. No volaron al hospital de especialidades más cercano en Guadalajara, que es la capital de Jalisco y está relativamente cerca. No, y el desvío de esa aeronave médica es una prueba irrefutable del inmenso poder paralelo de esta organización. La comandancia decidió que era demasiado arriesgado volar hacia Guadalajara. Existía un temor altísimo y muy fundamentado de que el grupo delictivo montara un operativo de rescate a sangre y fuego en el propio hospital. O que desataran acciones violentas masivas en la capital del estado al enterarse de la inminente caída de su líder. Así es. El helicóptero tuvo que volar hacia el Aeropuerto Internacional de Morelia, en el estado vecino de Michoacán. Allí, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, los transbordaron a un avión bimotor tipo Casa de la Fuerza Aérea Mexicana para finalmente dirigirse a las instalaciones militares en la Ciudad de México.
Todo un protocolo complejísimo diseñado exclusivamente para evitar que el cártel recuperara a su líder. Resulta increíble que el propio Estado tenga que alterar sus protocolos médicos por miedo a la capacidad de respuesta urbana de un cártel. Y hablando de ese poder paralelo, mientras todo esto ocurría en el bosque de Tapalpa, la inteligencia militar estaba ejecutando una operación simultánea en el municipio de El Grullo. Sí, la operación paralela. Iban a por Hugo H., alias el Tuli, perfilado como el principal operador financiero y logístico, y un hombre de extrema confianza del líder. Lo localizan, intenta escapar en un coche, abre fuego contra los militares y resulta abatido. Pero atención a lo que reportan que llevaba encima este individuo. Más de 7.200.000 pesos mexicanos y casi $1 millón en efectivo. Y el detalle más crudo de esa operación simultánea es lo que estaba haciendo con su teléfono móvil. Según los reportes, el Tuli estaba coordinando la respuesta del cártel y ofreciendo transferencias de 20.000 pesos de recompensa a sus sicarios por cada militar que lograran asesinar esa noche. Es que tiene tela. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la confirmación de la muerte de la cúpula desencadenó una demostración de fuerza letal y coordinada en el país. Fue como presenciar un culiaganazo, pero a una escala nacional masiva y simultánea. Sin precedentes. Las fuentes indican que la violencia estalló en hasta 16 de los 32 estados del país. La mitad de la República en llamas. Estamos hablando de focos rojos encendiéndose al mismo tiempo en Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Nayarit e incluso en zonas del Caribe como Quintana Roo. Las imágenes y crónicas que recogen los análisis periodísticos son apocalípticas. Lugares como Puerto Vallarta, que es una joya turística internacional, quedaron cubiertos por el humo de los incendios. Aeropuertos de gran tamaño parecían pueblos fantasma con maletas abandonadas en los pasillos porque se cancelaron los vuelos. Incluso aerolíneas internacionales como Air Canada suspendieron sus operaciones de golpe. Sí. Veamos tráileres enormes incendiados bloqueando intencionalmente carreteras estratégicas vitales para la economía del país, como la autopista Puebla-Orizaba. Conductores de familias comunes sacados a punta de pistola de sus vehículos para usar esos coches como barricadas en llamas. Medio país paralizado por el terror. Todo este caos urbano responde a una lógica organizativa muy perversa. El periodista especializado Óscar Valderas plantea algo brillante en sus artículos. Él utiliza el concepto del currículum violento. Me parece un término brutal. Lo es. Cuando el CEO de esta inmensa corporación multinacional del crimen fallece, los jefes de plaza locales y regionales no organizan estos bloqueos simplemente por una rabieta de dolor o por lealtad ciega al difunto. Claro, es como si al morir el CEO de una empresa tecnológica importantísima, los gerentes regionales empezaran a hackear a las empresas rivales para impresionar a la junta directiva y ganar el puesto. Solo que aquí, la junta directiva son otras facciones armadas, y el hackeo es incendiar una ciudad entera. Esa es la analogía exacta. Lo hacen como una brutal demostración de fuerza operativa. Están enviando un mensaje interno a los demás mandos de la organización. Quieren postularse como el nuevo líder indiscutible, y para ello necesitan demostrar en tiempo real quién tiene la mayor capacidad bélica, quién puede generar más caos logístico, someter a las autoridades locales y controlar físicamente el territorio. Una locura. Incendiar una capital estatal es, literalmente, su manera de presentar sus credenciales de recursos humanos para el puesto vacante. Utilizar el terrorismo urbano como carta de presentación para un ascenso corporativo. Fíjate que ver a medio país paralizado te obliga a preguntarte cómo llegamos aquí. Cómo un solo hombre que empezó desde abajo logra concentrar tanto poder destructivo y construir una estructura que compite de tú a tú con el Estado. Es una trayectoria de manual, lamentablemente. Si revisamos los documentos sobre sus orígenes, vemos la historia de un joven agricultor. Nació en 1966 en Naranjo de Chila, una comunidad rural muy humilde en Michoacán. Emigró a California en busca de oportunidades económicas, pero allí fue arrestado en 1992 por tráfico de heroína. Lo deportan a México tras cumplir condena y su siguiente paso es lo que verdaderamente sorprende. Sí, termina trabajando como policía municipal en localidades de Jalisco. Exacto. Y es un patrón estructural que vemos repetirse en la historia de muchas organizaciones criminales. El conocimiento interno de las fuerzas del orden, las tácticas policiales y las frecuencias de radio.
utilizado posteriormente para blindar las operaciones del crimen. Desde su posición policial se integra paulatinamente en las estructuras de seguridad del Cártel del Milenio. Y su ascenso en el mundo criminal no se puede entender sin su alianza estratégica matrimonial. Se casa con Rosalinda González, hermana de los líderes de ese grupo, consolidando su posición de confianza. Tal cual, y tras la caída y fragmentación del Cártel del Milenio, este hombre, gracias a una implacable inteligencia táctica, funda un brazo armado extremadamente letal conocido como los Matacetas. Este grupo operó como fuerza de choque hasta que, hacia el año 2010 o 2011, se independizan por completo. Ahí nace oficialmente la corporación que hoy conocemos como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y el modelo de negocio que instauran en esta nueva organización es revolucionario dentro de la economía criminal. Supieron aprovechar magistralmente los vacíos de poder, especialmente tras las continuas capturas de figuras clave del cártel de Sinaloa. Pero el gran salto cualitativo, lo que los convirtió en un imperio, fue el cambio radical de producto. El paso de lo agrícola a lo químico. Exacto. Pasaron de depender de la tradicional siembra de marihuana y amapola a dominar el floreciente mercado de las drogas sintéticas, concretamente las metanfetaminas y el fentanilo. Son sustancias muchísimo más baratas de producir, que no dependen de poseer vastas hectáreas de cultivo, no dependen de las temporadas de lluvia ni del clima, y que ofrecen unos márgenes de ganancia absolutamente masivos. Hay una frase en los análisis compartidos que lo resume a la perfección. Dicen que si el cártel cotizara en bolsa, tendría mejores dividendos anuales que el propio Google. Los reportes indican que su red de distribución y lavado de dinero alcanzó los 5 continentes, operando activamente en 65 países distintos. Desde Nueva Zelanda o Alemania hasta Turquía y diversas regiones de África. Y todo este inmenso poder financiero lo reinvirtieron agresivamente en un poder militar asombroso. No solo compraban armas, desarrollaban tecnología. Drones equipados a distancia con explosivos C4, vehículos blindados de fabricación artesanal con placas de acero de 1,5 pulgadas conocidos como monstruos, armería de grado militar. Se convirtieron en una amenaza transnacional de tal envergadura que el gobierno de Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa histórica de $15 millones por información para su captura. Para entender verdaderamente el nivel de control absoluto, la paranoia y la intolerancia total a cualquier falta de respeto que imponía este líder, las fuentes mencionan un caso muy específico que ilustra perfectamente su brutalidad: la historia de El Pirata de Culiacán. Esa historia es tremenda. Este chico era un personaje que se hizo famoso en Internet simplemente por salir en vídeos bebiendo y de fiesta. Era una especie de bufón de las redes sociales. En uno de esos vídeos virales, en un evidente estado de ebriedad, al chico se le ocurre insultar directamente al Mencho frente a la cámara. Un error de cálculo fatal en ese ecosistema. Totalmente fatal. Hay que fijarse en el alcance operativo y el ego de esta organización. Apenas unos días después de que ese vídeo circulara por Internet, el cártel lo localizó. Un comando armado irrumpió en un bar de Zapopan donde el joven estaba tomando algo y lo acribillaron, dejando en la escena más de 15 casquillos de arma larga. 15 casquillos para una sola persona, desarmada. Un despliegue de violencia desproporcionado contra un youtuber ebrio solo para dejar un mensaje brutal y clarísimo. Nadie, en ninguna plataforma, podía desafiar o burlarse de su figura, ni siquiera en broma. Si conectamos estas anécdotas de control absoluto y vertical con el panorama general actual, entendemos perfectamente por qué su caída genera un terremoto de esta magnitud. Ahora mismo, la corporación criminal se enfrenta a una crisis de sucesión profundísima. En una organización mafiosa tradicional, el mando pasaría automáticamente a la línea de sangre, pero aquí esa vía está bloqueada. Claro, su hijo, conocido como el Menchito, fue extraditado y actualmente cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Y su hija mayor, Jessica, también fue detenida en su momento por lavado de dinero, y aunque recuperó la libertad, sus movimientos financieros están bajo la lupa internacional permanente. La herencia directa es inviable operativamente. Por lo tanto, el vacío de poder se llenará con los lugartenientes de mayor rango. Y aquí es donde las pruebas de ADN que mencionan las fuentes están jugando un papel crucial tras el operativo. Se investiga activamente si en ese mismo enfrentamiento en el bosque de Tapalpa cayó también Gonzalo Mendoza, alias El Sapo. Sí, una pieza fundamental. Los reportes señalan a El Sapo no solo como un jefe de sicarios letal, sino como el cerebro financiero detrás de una sofisticadísima red de estafas en Puerto Vallarta,
Al parecer, operaban call centers fraudulentos vendiendo tiempos compartidos falsos a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad, para luego vaciarles los ahorros de sus cuentas bancarias. Diversificación criminal en estado puro. Exactamente. Si el sapo ha muerto también en la operación, la cúpula directiva queda aún más fracturada. Pero quedan nombres de muchísimo peso bélico en la baraja de sucesión. Individuos que controlan brazos armados gigantescos como Ricardo Ruiz Velasco, alias el R, y Audías Flores Silva, conocido como el jardinero. Esto nos lleva inevitablemente a preguntarnos qué pasa cuando descabezas una estructura tan inmensa. Aquí entra en juego un concepto vital para los analistas de seguridad nacional, el efecto Hidra. Ah, la mitología. Justo. En la mitología, si le cortas una cabeza a la hidra, no muere. Surgen múltiples cabezas nuevas, descoordinadas y mucho más agresivas. La resiliencia corporativa de estos grupos es aterradora. Al eliminar al mando supremo, casi nunca desmantelas la organización al instante. A menudo provocas que se fragmente en facciones hiperviolentas que lucharán a muerte en las calles por el control de las lucrativas rutas de tráfico y los mercados locales. Es decir, la violencia a corto plazo tiende a multiplicarse exponencialmente. Totalmente. Y esto nos obliga a reflexionar sobre las causas estructurales subyacentes. Este imperio criminal no nació en un vacío histórico. Prosperó gracias a una mezcla letal de factores que el Estado no ha resuelto. Factores como la desigualdad social. Una profunda desigualdad social que provee de reclutas infinitos. Una corrupción institucional sistémica que permite tejer inmensas redes de protección política y policial. Y, por supuesto, una demanda internacional de drogas que parece insaciable, especialmente en el mercado de Estados Unidos, que financia toda esta maquinaria bélica. Entonces, si intentamos sintetizar todo este caudal de información, ¿qué significa todo esto en realidad? Para nuestra audiencia, la gran lección no es solo cómo operan internamente los cárteles, es darnos cuenta de que el concepto tradicional de seguridad nacional ha quedado completamente obsoleto. Así es. El operativo en las cabañas de Tapalpa fue, sin lugar a dudas, un éxito táctico enorme que demostró las increíbles capacidades quirúrgicas de la inteligencia militar. Pero, paradójicamente, las horas inmediatamente posteriores, con medio país ardiendo en llamas y aeropuertos cerrados, evidenciaron de forma desgarradora que esta corporación tiene mejor logística de respuesta urbana que muchos ejércitos oficiales. Demostró que operan en la práctica como un gobierno en la sombra que puede paralizar la economía formal cuando le apetece. Quiero aprovechar para agradecer enormemente a la persona de nuestra audiencia que ha recopilado y compartido estas fuentes, porque nos ha permitido diseccionar un tema inmensamente complejo, lleno de aristas, y que es vital entender más allá de los titulares de un minuto. Es un tema que definitivamente nos deja con muchísimas interrogantes sobre el futuro. Y para cerrar nuestro análisis, me gustaría dejar una idea sobre la mesa para que quienes nos escuchan la procesen y la analicen por su cuenta. Hemos visto que eliminar a la figura de mayor liderazgo de una corporación criminal hiperrentable mediante el uso de fuerza militar letal simplemente genera una guerra corporativa sangrienta por la sucesión. Una guerra donde los distintos bandos utilizan el terrorismo urbano como táctica de relaciones públicas. Para demostrar poder, sabiendo esto, hay que plantearse una pregunta urgente. ¿Estamos ante un escenario donde la estrategia tradicional gubernamental de invertir tantos recursos en cazar grandes capos debería evolucionar definitivamente? Es decir, cambiar el enfoque del objetivo táctico. Exactamente. Tal vez la estrategia global deba girar no tanto hacia el choque militar directo en las montañas contra los rostros visibles que inevitablemente serán reemplazados mañana, sino hacia el desmantelamiento total, silencioso y asfixiante de su compleja arquitectura financiera internacional. Atacar el dinero. Atacar el dinero en los bancos, las empresas fantasma y los call centers, mucho más que a los hombres armados en los bosques. Es una inquietud profunda sobre la verdadera naturaleza del poder que sin duda queda flotando en el aire tras analizar minuciosamente los eventos de estos días. Una reflexión analítica contundente y sumamente necesaria para entender la raíz del problema. Ha sido un recorrido intenso y revelador, de esos que cambian por completo la perspectiva sobre cómo funciona el mundo corporativo criminal real y sus impactos en la sociedad. La invitación queda abierta para seguir manteniendo esa curiosidad viva, a cuestionarlo siempre todo y a buscar incesantemente el porqué detrás de la información en nuestras futuras exploraciones. Hasta la próxima. Estas son las notas rápidas en 3x3 106.9.
3x3, el podcast de la semana.